Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, la motosierra de Quirós. Conversamos con el economista Luis Eduardo Escobar y María José Abud. Lo que Importa es presentado por Turismo City, Aprofa y Grupo Planeta. 6.000 millones de dólares. Esa es la cifra mágica que el gobierno prometió durante la campaña que cortaría en gasto fiscal, sin tocar, ni con el pétalo de una rosa, los beneficios sociales de los chilenos. Y esa es la promesa que se está desmoronando día a día, la estamos viendo en tiempo real, porque cada día trae una nueva revelación sobre machetazos precisamente hacia los beneficios sociales. Prometieron un bisturí y están cortando con cuchillo de carnicero, con una llamativa falta de destreza y una caótica cacofonía de explicaciones contradictorias. La última de esta seguidilla de revelaciones llegó hoy, 32.000 millones de pesos menos para el Ministerio de Desarrollo Social, afectando a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud. La plata para el ex-Sename y para programas como el Ajuar a los recién nacidos están entre los afectados, y esta vez no es un oficio recomendando cortes futuros para 2027, sino un decreto firmado para aplicarse ahora ya. Están apareciendo las primeras explicaciones oficiales, como siempre, en reacción al escándalo, y apuntan, por ejemplo, a la baja de la natalidad, que hace necesarios menos ajuares, o a mejorar la eficiencia de organismos como el INJUV. Se repite lo mismo, se conoce un oficio o un decreto, se ensayan explicaciones, luego explicaciones sobre esas explicaciones y así. Se habla de descontinuar, luego se dice que la palabra estuvo mal usada porque se quería decir reformular, y al día siguiente se vuelve a que descontinuar sí es la palabra correcta, pero que se descontinúa el plan, no la política. El oficio de Hacienda lleva el presupuesto de ese plan a 0 pesos y no lo reemplaza. ¿Cómo se va a mantener un beneficio social con un presupuesto de 0 pesos? Misterio. Y aquí hay un primer problema que es grave. Este gobierno nunca se ha dignado a explicar cómo va a ser su corte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Ni en campaña ni ahora. O no hay un plan, o prefieren dejar ese plan en secreto. De hecho, la última de las explicaciones del ministro Quirós es que el debate sobre el oficio en que se sugería descontinuar programas sociales es, comillas, como que alguien revise la carta de una pareja y empiece a dar opiniones. El ministro, al parecer, no entiende que ahora trabaja en el servicio público, no en una empresa privada, y donde, salvo excepciones, aquí rige el principio de la publicidad y donde los ciudadanos tienen derecho a enterarse de decisiones de indudable interés público como esta. En los 5 días que han pasado desde que se conoció ese oficio, las explicaciones han sido desconcertantes, intentando camuflar como ajustes de eficiencia, algo que de hecho sería el mayor intento en 40 años por desguazar la red de protección social, no para hacerla más eficiente, sino para ahorrar precisamente los prometidos 6.000 millones de dólares. Y no es casualidad que esto ocurra junto a la mayor rebaja de impuestos en 40 años. Ambas cosas van de la mano. Claro que una parte, la rebaja de impuestos, se anuncia oficialmente, mientras la otra, la motosierra al gasto estatal, se disfraza y se esconde como si fuera la carta de una pareja. Lo mínimo que se le puede exigir al gobierno es que explicite cómo va a ser su recorte de 6.000 millones de dólares, que detalle qué partidas se van a ver afectadas, qué programas se van a acabar. ¿A qué se refiere cuando instruye recortes a políticas como la PGU, la misma que en campaña Kast aseguraba amar? No lo hacen por las mismas razones que no lo hicieron en campaña, porque o no saben cómo hacerlo, o porque lo que sí saben no pueden defenderlo en el debate público. La reacción que se ha encontrado, por ejemplo, con la rebaja del 3%, con el oficio de Hacienda y con los cortes conocidos en algunos ministerios, lo dejan bien claro. ¿Por qué no pueden? Primero porque simplemente no es posible, como han dicho desde el año pasado economistas de izquierda, de centro y de derecha. Es un mito que el Estado tenga 6.000 millones de dólares de grasa que pueda cortarse de una tajada. Los informes serios que existen, como el de la Comisión Asesora Transversal, son mucho más modestos en cuanto a las metas que se pueden alcanzar de ahorro. Pero además, tampoco tienen el bisturí que necesitan. Hacienda ha demostrado ignorancia sobre cómo funciona el sistema público y torpeza política. Llegaron instruyendo un corte inmediato del 3% en todos los ministerios.
En el papel es muy fácil decirlo. En la práctica significa medidas impresentables, como por ejemplo quitarle vehículos para patrullajes a carabineros. Tuvieron que echar ya pie atrás, al menos en el caso de los ministerios de Seguridad y de Salud. Lo mismo con el oficio, donde ya prometieron que no se va a tocar la alimentación escolar, pero hay 141 programas más, y aquí se va ensayando cuáles generan escándalo político y cuáles en cambio van pasando piola. Además, después de todas sus críticas a los apitutados y a los parásitos, este gobierno, tal como todos los gobiernos, ya tiene a sus propios apitutados y parásitos. En embajadas, en ministerios, en seremías, en puestos medios, ya hay un nuevo ejército de apitutados, de personas poco calificadas y de pago de favores políticos. Pasa siempre. Ahora se generó un caos en el hospital de San Antonio porque querían castigar políticamente a una exministra que tenía todas las calificaciones para el cargo al que llegaba. Cuando los doctores del hospital renunciaron en solidaridad por esta interferencia política, la respuesta de un diputado republicano fue: saquen a los médicos zurdos. El sectarismo, en este caso, motivó la crítica del editorial de El Mercurio. El oficio de recortes causó una dura reprimenda del presidente del Partido Republicano. Cuando las críticas públicas vienen no del Comité Central del Partido Comunista, sino de la mesa editorial del Mercurio y del presidente del Partido Republicano, es que este gobierno tiene un problema. Y es un problema estructural, porque uno de sus principales objetivos, que es el de la reducción radical del Estado, no es compartido por la población, que recibe beneficios sociales, y no es compatible con su principal promesa de campaña: reducir sin tocar el gasto social. El ministro Quirós ha dicho que la idea de descontinuar procede de un informe transversal de expertos entregado el año pasado. Pero ese informe apenas llega a reducir 456 millones de dólares, menos de la 10ª parte de lo prometido por el gobierno, y deja fuera de cualquier corte la entrega de alimentos de la Junaep, por ser una función que, comillas, el Estado debe ejecutar de manera ineludible. Esa parte del informe parece que no la leyeron tan claramente en Hacienda. No es un dilema fácil el de la moneda, y hasta que no se insere qué quiere hacer y cómo quiere hacerlo, el gobierno va a seguir tropezando, corte a corte, oficio a oficio, decreto a decreto, con su propia sombra. Aquí comienza una nueva edición de Lo que Importa. Aquí en este programa hablamos de lo que importa, y viajar importa, pero también importa viajar sin pagar de más. Y por eso te quiero recomendar hoy Turismo City. Es la aplicación que compara miles de ofertas en segundos y con ello te puede mostrar siempre cuál es el precio más conveniente. Quienes usan Turismo City pueden ahorrar hasta un 40% en vuelos, en hoteles, en paquetes y asistencia al viajero, porque tiene un algoritmo inteligente que compara todas las opciones que están en la web con una sola búsqueda y te redirige inmediatamente al sitio de la aerolínea o de la agencia que tenga el precio más bajo. Y además te notifica si es que aparecen ofertas de último momento para que las puedas aprovechar. Descárgala gratis en App Store y en Google Play o ingresa a turismocity.cl. Turismo City, paga menos por viajar. En Lo que Importa contamos con la compañía de Aprofa. Aprofa lleva más de 60 años en Chile trabajando por los derechos sexuales y reproductivos, acercando información oportuna, atención en salud integral y métodos de protección, siempre trabajando desde un enfoque de derechos. Y esto importa porque el acceso a la salud sigue siendo una brecha muy importante en Chile. Por eso, acercarte a Aprofa también es una forma muy concreta de poder ejercer tus derechos. Puedes acceder a conserjería, a servicios de salud sexual y reproductiva y a insumos como condones internos y externos a precios justos. Por eso, infórmate, cuídate y toma decisiones libres. Infórmate más en aprofa.cl. Estamos junto a Luis Eduardo Escobar, economista de amplia trayectoria, muchos años en el Fondo Monetario Internacional, actualmente coordinador económico de la Red de Centros Progresistas. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ti, Daniel. A mí me encantan estos temas. Sí, y hay mucho que hablar, Luis Eduardo. Quiero partir por el diagnóstico general, porque tú estuviste en la campaña de Janet Jara, de hecho estuvieron en toda esta discusión acerca de los cortes del Estado, y aparecía esta promesa de cortar 6.000 millones de dólares, sin tocar el gasto social. ¿Qué te parecía y qué te parece esa promesa? Bueno, una promesa, recortar 6.000 millones de dólares y decir al mismo tiempo que no va a recortar los gastos sociales es imposible.
Y eso lo dijimos claramente durante la campaña, y el hoy ministro Quirós, en esa época coordinador del equipo económico de Kast, decía de que él no quería explicitar en qué iba a ser el recorte de los 6.000 millones, porque eso iba a crear mucho ruido y probablemente iba a crear desconfianza. Y la verdad es que los hechos han demostrado que tenía razón. Efectivamente, si tú cortas 6.000 millones de dólares sin tratar de fuera del 3%, que es aparte, si recortas 6.000 millones de dólares, finalmente eso, la única manera de hacerlo es recortando los programas sociales. No hay otra forma, no es posible sencillamente porque uno dice, bueno, el Estado es ineficiente, hay burocracia, hay gastos que hay evidentemente cosas que se pueden hacer más eficientes. Todo eso es cierto, y eso también lo dijimos durante la campaña. Hay ciertos grados de ineficiencia, no solo en el sector público, en las empresas privadas también hay cierto grado de ineficiencia. Así que siempre se puede hacer algo más eficiente, siempre se puede mejorar la calidad de los servicios, etcétera. Eso es cierto. Y el otro ámbito de recorte son las inversiones públicas. Ahora, en inversiones públicas, si tú recortas las inversiones públicas, el problema es que es dispararse en los pies en el otro ámbito que le importa al gobierno, que es el crecimiento. Y ahí también ha habido, sabemos, anuncios, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que se interrumpe la construcción de la ciclovía en el eje Alameda Providencia, se interrumpe también la construcción de la gran sala del GAM, entre otras inversiones. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, yo creo que esos van a tener un efecto a mediano plazo y tienen un efecto inmediato que tiene más que ver con la calidad de vida de la gente. Si tú no tienes salas culturales apropiadas, si no tienes buena ciclovía, si las veredas no están bien, no están muy disparejas, todo eso afecta directamente hoy día la calidad de vida de la gente. Y a mediano plazo lo que ocurre es que estás dejando abandonadas obras que eventualmente algún futuro gobierno probablemente va a retomar y va a tener que reconstruirla. Porque dejar abandonadas obras en obra gruesa, valga la redundancia, dejar abandonadas obras en obra gruesa es muy costoso después recuperarla. Entonces, todo lo que tiene que ver con tecnología que va a estar incorporada en el GAM, en 5 años más va a estar obsoleta, van a haber otras. Entonces, tal vez haya que rediseñar el espacio, etcétera, y va a haber que retomar el proyecto prácticamente desde cero. O sea, va a ser más ineficiente en el largo plazo. Es más caro. Es más caro. Ahora, Luis Eduardo, cuando tú ves este oficio, por ejemplo, que manda, el famoso oficio que manda el ministro de Hacienda a todos los ministerios diciendo que hay una serie de programas que deben ser descontinuados y otra serie de programas que hay que reducirle el presupuesto. ¿Qué pensaste cuando lo viste? Bueno, dije, llegó lo que uno esperaba, y lo otro, y tal vez lo más inmediato es que uno dice, a ver, momentito, veamos la lista de estas cosas. Hay 142 proyectos que ellos dicen que hay que recortar. Descontinuar ha sido la palabra que han usado. Y esos son 1.200 y tantos millones de dólares. Entonces, y uno empieza a ver la lista y dice, a ver, momentito, aquí hay cosas que son de importancia para la gente. Desde luego todo lo que tiene que ver con los almuerzos escolares, pero también hay otras cosas como por ejemplo el apoyo a la gente con cáncer, todo lo que tiene que ver con dentística, todo lo que tiene que ver con atención primaria, donde hay cosas en las cuales Chile se ha destacado por fortalecer su atención primaria como una manera de evitar que los problemas de salud se conviertan en problemas más serios y en consecuencia más costosos, tanto para las familias como para el Estado. Entonces, en realidad uno se pregunta, estos señores tienen otro programa en la cabeza, o sea, a ellos no les preocupa, y yo creo que también lo dejó claro Quirós con otras declaraciones que hizo. A ellos no les preocupa mucho la calidad de vida de la gente y la protección social. Lo que les interesa es que haya pleno empleo y que cada uno se las arregle como pueda. Y ahora, había una serie de explicaciones que han sido medias contradictorias también entre sí, pero si uno quiere destilar con la mejor buena fe las explicaciones, lo que sí se ha dicho es no se va a tocar el programa de alimentación, por ejemplo, de la JUNAEP, ¿no? Pese a que se dice descontinuar, pero lo que se entiende de la explicación es que se reemplazaría por otro programa o se vería la forma de que los almuerzos se sigan entregando, por decirlo así. ¿Te parece satisfactoria esa explicación? Mira, a ver,
Yo he sido asesor de empresas también. Entonces, muchas veces cuando uno entra a asesorar a una empresa, hay dos ámbitos en los cuales generalmente te piden ayuda cuando eso ocurre. Entonces, uno tiene que ver con la organización, cómo hacemos que la empresa opere más eficientemente. Y la otra tiene que ver con las finanzas, ¿no? En este caso, la concentración del ministro ha estado en la finanza y decir, mire, descontinuar sin explicar qué es lo que quiere hacer en materia de reorganización. Entonces, efectivamente, muchos de estos programas, y se cita siempre algún evento extremo, digamos, de ineficiencia, estos programas, como cualquier programa público y privado, insisto, pueden ser mejorados. El tema es cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando a ti te dicen, mira, vamos a descontinuar, bueno, y por mientras, ¿quién provee los almuerzos? Si no vamos a proveer los almuerzos, ¿qué tipo de reforma vamos a tratar de hacer en estos programas? Claro, porque aquí hay más bien una aritmética, ¿no? Que se van sumando los ahorros, se dejan en cero estos programas y no hay algo que diga, bueno, en vez de esto, vamos a gastar en esto otro. No, lo que es que ellos tienen un problema financiero. Por eso decía que hay dos ámbitos. El problema financiero que tienen es que están recortando los ingresos. Eso es como llegar a una empresa y decirle, mire, venda menos. Así que va a recolectar menos impuestos y eso tiene un costo alto, digamos, de 2 a 2,5 puntos del PIB, por encima de un déficit que ya tenemos que se acerca al 3% del PIB. O sea, estamos hablando de cifras en torno a déficits continuados por los próximos 4 o 5 años que se acercan, que fluctúan entre el 4 y el 5% del PIB. Considerando que se apruebe la reforma tributaria que está planteando el gobierno. Exactamente. Entonces, el tema que ellos tienen es que, eso significa que mayor deuda y es posible que el crecimiento que ellos aspiran se va a tardar en ocurrir y eso compensa parcialmente el déficit que genera el recorte de impuestos. Entonces, la única vía que les queda es recortar el gasto. Y en eso Quirós ha demostrado que va a ser implacable. Y eso, Luis Eduardo, cuando tú ves, porque el tipo de cosas que han aparecido, varias de ellas son obviamente impresentables ante la opinión pública, y de hecho el gobierno ha tenido que decir inmediatamente, no, aquí no vamos a cortar, por ejemplo, las colaciones escolares, ¿no? ¿Qué viabilidad le ves a eso finalmente? ¿Crees que hay algunos programas que tal vez han pasado más piola, han estado más debajo del radar y que sí se pueden tal vez cortar, y que hay otros, por ejemplo, el de alimentación escolar, que lo van a dejar tal cual? Bueno, efectivamente, yo creo que hay los beneficiarios siempre tienen algún grado de capacidad de movilización y de queja, ¿no? Ahora, la gente con cáncer tiene menos capacidad de queja que los estudiantes. Entonces, la JUNAEP probablemente va a tener mucho más fuerza para limitar los recortes que se pueden hacer, sobre todo en temas como los almuerzos, que no son solo a los escolares, también incluyen a los universitarios, ¿no? Pero ellos claramente tienen más fuerza que la señora que requiere trabajos dentales y que en el municipio, digamos, que la están atendiendo en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, las consecuencias van a ser dispares. Yo creo que lo que va a ocurrir es que la gente con menor capacidad de movilización va a enfrentar las dificultades de forma mucho más inmediata. Ahora, hay también cuando se habla de esto, en primer lugar, se decía este verbo descontinuar, luego una explicación de la dirección de presupuesto dice, no, equivocamos en la palabra, ¿no? Y era reformular, pero luego el ministro de Hacienda dice, no, la palabra correcta es descontinuar, cita el trabajo de una comisión anterior que trabajó durante el gobierno del presidente Boric, y dice que todo esto más bien es un problema de comunicación y hace la analogía de que esto es como si se publicaran o se ventilaran cartas íntimas de una pareja, refiriéndose a este oficio que él manda desde Hacienda a los ministerios. ¿Qué te parece esa explicación? A ver, lo primero, querido ministro, los oficios no tienen nada de secreto ni de íntimo. ¿Ya? No hay pocas cosas más públicas en el sistema chileno que los oficios entre ministerios. Así es que esa excusa no vale. Pero pero lo que él sí ha dicho y ha insistido es que las palabras están bien utilizadas. Y en consecuencia yo creo que al ministro hay que decirle, mire ministro, está bien, pero dígame qué diablo es lo que va a hacer en estas cosas, porque una cosa es descontinuar
Y después sale una aclaratoria del presidente para decirte que aquí van a reformular, pero nadie explica, seguimos en la situación de la campaña, digamos, en que nadie explica qué exactamente es lo que van a hacer. Claro, porque tampoco en estos oficios, en lo que conocemos hasta ahora, se explica cuáles son esas reformulaciones, o sea, de qué manera se va a cambiar el programa para eventualmente ahorrar gasto. Claro. ¿Y eso es porque no saben cómo hacerlo o todavía están en Yo eso? creo que no saben cómo hacerlo, porque no hay, o sea, como te decía anteriormente, cuando uno hace una consultoría de reorganización, no es una cosa que se hace de un día para otro. En el gobierno del presidente Lagos, por ejemplo, y en el gobierno del presidente Frey, se reformularon, en el caso de Frey, todo lo que tenía que ver con el carbón. Y en el caso del presidente Lagos, todo lo que tenía que ver con las compras públicas. Y esos fueron programas que duraron 3 años para reformularse, y hubo que además sacar gente, contratar nuevas personas que tuvieran la capacidades para ejercer la definición de nuevos cargos, etcétera. Entonces, ese es un proceso que es relativamente lento. No, pero el candidato Kast prometió que en 18 meses ya... Bueno, pero es que ese es el problema. Entonces, justamente, ese es el problema. Entonces, en 18 meses esta cuestión... Yo, digamos, estoy dispuesto a firmar un papelito diciendo, ¿sabe qué más? Eso es imposible. Entonces, salvo que se aplicara esta motosierra, digamos, de cortar de tajo programas sociales. Claro, pero entonces va a tener un conflicto social instalado frente a la moneda en la Alameda. Si los estudiantes del 2011 y antes también, el 2005, fueron capaces de movilizarse por la gratuidad y por el no al lucro, y etcétera, etcétera, esto es mucho más importante porque tiene que ver con la vida diaria de los estudiantes. O sea, esta no es una aspiración utópica. Esto tiene que ver con defender la capacidad de seguir almorzando todos los días. Claro, y por eso decimos, porque ese es el programa que ha generado mayor escándalo, porque además es muy masivo, ¿no? Hay casi 2 millones de estudiantes beneficiados. O sea, uno se da cuenta de que políticamente no hay por dónde. Pero decíamos, ese es uno de 142 sí, claro, que se descontinuó. Entonces, bueno, de los otros 141, hay hartos que a lo mejor uno dice, bueno, parece que no hay tanto escándalo sobre ellos, y a lo mejor sobre ellos sí la descontinuación puede seguir avanzando. Es que eso es lo triste. Y eso es lo que yo creo de lo cual tenemos que estar conscientes como chilenos. Aquí hay gente que se va a ver directamente afectada, que tiene serios problemas de salud. Hay gente que se le caen los dientes y que necesita que le pongan, que le reparen su dentadura de forma tal de poder seguir alimentándose razonablemente bien. Hay gente que necesita los andadores y los caminadores. Hay gente que necesita las cunas para las guaguas. Sobre todo en un país en el que estamos alegando de que la población no crece, le estamos quitando el apoyo a la maternidad. Entonces, estas cosas son realmente muy serias, Daniel. Son problemas que afectan directamente y que a mí me daría vergüenza pensar en que uno puede recortar este tipo de programas sociales sin hacerse cargo de los problemas que tiene la gente. ¿Y a qué lo atribuyes, Luis Eduardo? Porque, por ejemplo, si hacemos la comparación con el gobierno del presidente Piñera, que fue un gobierno también de derecha, que también para ellos era muy eficiente el tema de hacer más eficiente el gasto público, en fin, que tenían una idea de un Estado tal vez más reducido, pero no vimos cosas como estas. ¿Qué crees que es lo que ha cambiado? Es que yo creo que hay una diferencia fundamental, yo creo, entre lo que pensaba el presidente Piñera y lo que piensa el presidente Kast. Son ideológicamente personajes muy distintos. Yo creo que el presidente Piñera, dentro de todo, era una persona que sí tenía... quería hacer el Estado más eficiente. Su bagaje empresarial lo llevaba a ahorrar en lo que se podía y hacer más eficientes los procesos, cosa que me parece perfectamente razonable. Pero nunca... Yo no me recuerdo de haber escuchado, y tal vez estoy equivocado, creo que no, pero yo no me acuerdo de haber escuchado al presidente Piñera de que aquí hay que hacer un recorte masivo del gasto público, y por el contrario, el presidente Piñera fue el que hizo la PGU y la universalizó.
e hizo una propuesta de financiamiento de la PGU que es mucho más progresista que la que finalmente se aprobó durante el gobierno del presidente Boric. O sea, que era la repartija del 6% adicional, 3 y 3. Claro. ¿No? Bueno, entonces, si la izquierda en ese momento se opuso y después se arrepintieron amargamente. Bueno, ¿no? Claro, ahora tuvimos que tragarnos el 1%. Entonces, ahora, y por ejemplo también, porque hemos hablado de los 142 programas descontinuados, que son los que han tenido más titulares, pero cuando uno empieza a ver los programas en que se habla de reducción de costos, por ejemplo, del y esto es bien 15%. increíble, aparece la PGU. Sí, claro, aparece la PGU. ¿Cómo se le recorta plata a la PGU? Porque la PGU uno entiende que los espacios de eficiencia y que puede haber son muy pequeños, porque la gran mayoría de esa plata es sencillamente plata que se le entrega directamente a las personas. No se trata de que sea una enorme burocracia ni que se puedan eficientar tanto los costos. Entonces, ¿cómo se reduce en ese porcentaje la entrega de la PGU sin afectar la plata que reciben los jubilados? Bueno, yo creo que el 15% no es realista. Yo creo que sí hay un espacio para racionalizar bien lo que son la entrega de los beneficios sociales, en el sentido de que sabemos, y esto lo ha corroborado mucha gente, que hay personas que han mentido en el registro social de hogares y que en consecuencia están recibiendo beneficios que no debieran recibir. Y eso se puede corroborar cruzando bases de datos, cosa que nos enseñó, que si bien se había sugerido antes, la que tomó eso por el mango fue la Contralora. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un margen de ahorro que puede ser interesante, pero dudo mucho de que eso pueda pasar del 5%. O sea, de llegar al 15% significa empezar a recortarle beneficios a la gente que están otorgados por ley. Claro, entonces, además no se pueden tocar salvo que uno fuera al Congreso y dijera vamos a reducir la PGU, lo que yo también entiendo que es políticamente imposible. Yo creo que no tiene sustento político ninguno. Y de nuevo, Luis Eduardo, quiero tratar de entender un poco, y tú con la experiencia en la campaña, digamos, ¿cómo se explica esto? Porque vemos a un ministro de Hacienda muy empoderado, claramente, tomando decisiones, haciendo cosas que me da la impresión de que no son demasiado pensadas políticamente. Yo no sé si en una conversación política amplia alguien diría, sí, es una súper buena idea mandar estos oficios, por ejemplo, a todos los ministerios, que obviamente, como tú dices, se va a saber, va a tallar públicamente, y creo que no era muy difícil prever que esto iba a generar un escándalo. ¿Cómo ves esa gestión también desde el Ministerio de Hacienda de las cosas que se están haciendo? A ver, yo creo que en el actual Ministerio de Hacienda hay poco cuidado con lo que piensa el país respecto de las medidas que ellos están proponiendo. Y en ese sentido, así como se hablaba de que la concertación tenía dos almas, o que durante el gobierno del presidente Boric estaba los socialdemócratas y estaba la izquierda dura, aquí también este gobierno tiene un dilema parecido. Entonces tiene un ministro del Interior y un ministro secretario general de la Presidencia que son políticos avesados y que se dan cuenta de que esto constituye un serio problema y probablemente una barbaridad en algunos casos. Pero yo creo que al ministro de Hacienda y su equipo le importa poco. Lo que yo me di cuenta durante los debates que tuvimos en la campaña es que ellos en esto son sumamente dogmáticos. Ellos tienen la idea, tal como ha dicho el ministro Quiroga en estos días, dijo, mire, la mejor política social es el pleno empleo. Eso y ojalá sea la única, dijo. Y ojalá sea la única. Entonces, el tema, el problema con eso es que en toda sociedad hay gente que necesita ayuda. Hay gente que es más pobre, que necesita educación gratuita, hay gente que necesita que le paguen los almuerzos, hay gente que necesita atención hospitalaria, hay gente que necesita que haya suplementos a las pensiones. Entonces, la sociedad... Desde hace siglos, desde que empezó la revolución industrial y tal vez desde antes, siempre se ha hecho cargo de la gente que queda más desvalida frente a la situación social que se enfrenta. Y eso yo creo que al ministro Quiroga lo tiene sin cuidado. ¿Tú crees que una falta de sensibilidad social o sensibilidad por ese rol del Estado? No sé si es falta de sensibilidad o es simplemente dogmatismo.
Sí, hay una falta de sensibilidad en el sentido que no le importa nada. Yo creo que eso también está quedando claro. Pero es una posición extremadamente dogmática de un liberalismo de derecha que no habíamos visto en Chile anteriormente. Ahora, ese dogmatismo, Luis Eduardo, para tomar esa reflexión, significaría que efectivamente decir, bueno, nosotros sí creemos que hay beneficios sociales que son exagerados, que hay que irlos reduciendo, porque la gente es demasiado dependiente del Estado y eso hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Que podría ser un discurso, de hecho es el discurso que los libertarios más o menos lanzan públicamente, pero no es lo que se dijo en la campaña. En la campaña se dijo no se toca ningún beneficio social. Es que con ese discurso no habrían ganado la campaña. Entonces yo creo que en la campaña hicieron dos cosas que estaban cerca del corazoncito del chileno medio, digamos. Uno que tiene que ver, y que sin duda es un problema, que tiene que ver con la seguridad. ¿No? La seguridad y la migración, que la gente además los unió como si fueran el mismo problema, y no son el mismo problema, pero en fin, esa era una cosa. Y ellos con el discurso de la mano dura, entonces se hicieron cargo de ese tema y se lo apropiaron. Y el otro era la insatisfacción que tiene la mayor parte de la población con el hecho de que hemos estado creciendo muy poco durante desde el año 2013, 2014, cada uno le pone la fecha que quiera, digamos, pero la última década, ¿no? Y entonces, y la gente cree, así como le creyó que la mano dura iba a funcionar, también les creyó de que, bueno, la gente de más altos ingresos y la gente más acomodada es la que genera el empleo, ¿ya? Y que en consecuencia va a poder hacer crecer la economía porque ellos son los que tienen la plata para poder invertir. Y ese discurso está por verse. Esta semana está aquí una misión del Fondo Monetario Internacional. Y yo quiero ver el informe que ellos hagan, porque antes de irse tienen que dejar un mini informe de cuáles han sido los hallazgos y dónde van a estar las dudas. Y yo creo que ellos van a reiterar el problema de que el crecimiento por sí solo no resuelve estos problemas. No resuelve ni el problema del déficit fiscal y tampoco resuelve los problemas sociales. Entonces, ahí tienen que haber políticas deliberadas para resolver esos problemas y este gobierno no cree en eso. Y Luis Eduardo, ¿qué crees que va a pasar de aquí a fin de año? Porque en algún momento este es un proceso. Hay algunos cortes que ya están ocurriendo, en esto del 3%, de los cortes del Ministerio de Desarrollo Social, eso ya está pasando. Pero la gran prueba es el presupuesto del próximo año, que es el primer presupuesto que va a hacer el presidente Kast y que va a enviar al Congreso. Y todo este tema de los oficios es una preparación para el presupuesto del año 2027. ¿Qué crees que va a pasar con ese presupuesto? ¿Va a estar más cerca de lo que hemos visto en estos oficios o crees que finalmente políticamente eso se va a diluir? A ver, primero déjame referirme al 3%, porque creo que es sumamente importante. Reducir en 3% el presupuesto así a rajatabla, pero digamos en números globales. ¿Ya? Tú tienes un presupuesto que es del orden de los 100.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces lo que estás hablando es de recortar ya 3.000 millones de dólares. Hay 3 ministerios que explican el 57% del presupuesto, que son educación, salud y obras públicas. Trabajo. Por la PGU. Entonces, en esos 3 ministerios lo más probable es que el 3% está imposible recortarlo porque en salud hay todos los problemas que todo el mundo conoce. Incluso ellos han propuesto deshacerse de las listas de espera, así que y eso cuesta plata, no cuesta plata adicional, plata que no está en el presupuesto. Entonces, recortar el 3%, los 3.000 millones de dólares en el resto de los ministerios, ¿ya? Es sumamente difícil. Además, en seguridad ya quedaron fuera también. Seguridad quedó fuera, salud va a quedar fuera, educación va a quedar fuera. La ministra de Salud ya fue a hablar con la DIPRES a decirle, mire, sabe que no hay por dónde, a pesar del oficio. O en respuesta al oficio. Así que ese es un problema. Yo creo que los 3.000 millones no lo van a poder recortar tal como estaba planteado. Y el presupuesto del próximo año, ellos tienen hasta el 30 de septiembre para presentarlo. Y por eso la urgencia de Quirós de tratar de aprobar el proyecto de ley misceláneo que presentaron ahora, porque ahí vienen todos los recortes tributarios y eso le permite entonces saber con qué recursos cuenta para el próximo año y ahí nos va a avisar cuáles son los recortes que va a hacer, ¿no? Entonces, él necesita un espacio y ese es el espacio que se quiere dar entre junio y septiembre de poder hacer esa propuesta. Yo creo que
lamentablemente, creo que tal como están hoy día las cosas en el Congreso, es probable que él pueda aprobar la ley. Sobre todo por los grados de urgencia que van a limitar la discusión parlamentaria. Y yo veo con suma preocupación que, por un lado, que pudiera hacer los recortes. Por otro lado, creo que ojalá que no los pueda hacer, porque como hablábamos anteriormente, creo que hay muchos que son una barbaridad. Y en consecuencia de que tengamos un déficit fiscal para el próximo año que sea mucho más grande de lo que nadie se imagina hoy día. Y eso nos va a generar problemas de financiamiento. Ya nos han dicho las agencias de rating, el Fondo Monetario Internacional, los analistas de los bancos de inversiones locales. Tenemos que ver cómo se financia el déficit fiscal que se está generando con el recorte de impuestos. Ya los impuestos que hay no han rendido lo que se esperaba, pero si además vamos a recortar los impuestos, entonces vamos a tener que salir a pedir más plata prestada. Y eso significa que hoy día el presidente y el ministro dicen es que estamos gastando el 5% del presupuesto en intereses. Sí, bueno, pero si tenemos que pedir más plata prestada, no va a ser el 5, va a ser el doble probablemente. Luis Eduardo Escobar, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Gracias, Daniel. Encantado. Te quiero recomendar un libro que es más relevante que nunca hoy día, que el tema del crimen organizado es tan importante en el mundo. Se llama Mafias y es un recorrido de los carteles y la historia del poder oculto de las mafias. Una especie de historia clandestina que va en paralelo a la historia oficial. Estas mafias que, según demuestra Ryan Guingueras en este libro, van moldeando nuestras sociedades. Es una investigación que reconstruye la evolución de las mafias desde comienzos del siglo XIX, cuando surgen las primeras fuerzas políticas y económicas que van a posibilitar su expansión. Y Guingueras nos va acompañando a los lectores en un recorrido por los lugares de nacimiento de todas estas organizaciones. Chicago en la época de Al Capone, Sinaloa, Shanghái, el East End, entre muchos otros, para comprender cuáles son las claves del ascenso de líderes como el propio Capone, Pablo Escobar o El Chapo. Mafias, entonces, explora el mundo de las mafias, sus dinámicas y nos explica por qué estas mafias son tan relevantes en nuestras sociedades contemporáneas. Es el nuevo lanzamiento del Grupo Planeta, que está disponible en librerías y en tiendas digitales. Estamos en Lo que Importa junto a María José Abud, que es la directora ejecutiva de Horizontal, el centro de estudios vinculado a la derecha liberal, a Evópoli. María José, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Y también fuiste parte de esta comisión transversal, ¿no?, de gente de distintos sectores políticos que precisamente hizo recomendaciones sobre cómo mejorar el gasto. Así es, una que citó Mario Marcel el año pasado, que estuvimos trabajando ahí 4 meses, un grupo de 5 comisionados. El mandato era cómo vemos espacios y una agenda que no sea inmediata, sino corto, mediano, largo plazo de reformas estructurales del gasto público. Y esos resultados de la comisión han sido sacados a la palestra en medio de esta guerrilla política, ¿no? El otro día el ministro Quirós decía que esto de descontinuar, por ejemplo, esa palabra la había sacado del trabajo que hicieron ustedes en la comisión. ¿Qué tan cierto es eso? Cada cierto tiempo salimos, nos citan, el informe para los que nos están escuchando está disponible en la página de IPREI, también el Excel de cálculo. A ver, yendo ya de plano al tema de descontinuar programas, nosotros dentro del trabajo que hicimos miramos distintos espacios que veíamos que se podía recortar gasto fiscal sin comprometer en la entrega de beneficios sociales fundamentales para la población. Ese era el mandato, digamos, que ver cómo se podía reducir el gasto, pero sin Mira, el mandato era súper amplio, no había un mandato específico. Fue, hagan una propuesta porque hoy día tenemos un déficit grande y necesitamos reducir el gasto público y vean ustedes con el criterio de ustedes dónde hay espacio. Entonces nosotros miramos distintas cosas y justo toca que yo me dividí con la Paula el tema de los programas sociales, ¿cierto? Que siempre llegamos a esta discusión de los programas mal evaluados, dónde podemos recortar o no. Otros se enfocaron más en temas de salud, en otros en educación. Pero en temas de programas sociales nosotros recomendamos, yo diría, 4 grandes cosas. Lo primero es que cualquier análisis que se haga en los programas sociales tiene que ser de manera integral. Y hay un trabajo súper interesante del PNUD que mira los programas sociales de acuerdo a la problemática que buscan resolver y los grupos sociales. Por ejemplo, mujeres,
niños, población rural. Y lo importante es, como tenemos tantos programas, que los programas sociales y no sociales son 44% del gasto total de la nación, pero súper atomizados, porque el 20% del gasto en programas está concentrado en 554 programas. Y el resto, el 80% del gasto en un grupo chiquitito, que están los grandes, que está, por ejemplo, la beca alimentación Junaev, está la PGU, y están materias que son más delicadas de gasto social, que es difícil cómo un poco recortar y cómo un poco hacer que funcionen mejor. Pero nuestro foco estuvo en el grupo de los pequeños y los que tienen problemas constantes. Entonces, nosotros recomendamos que había que revisar 2 grupos de programas. Y usamos la palabra, efectivamente, descontinuar, pero con una coma seguida que entiendo que así es el espíritu de lo que ha explicado el ministro Quiroz, que es que así como están los programas no pueden seguir funcionando. Y es fundamental ese doble clic, porque al final, si uno quiere efectivamente llegar bien a la población que más lo necesita, y programas tan fundamentales como pasa con la beca alimentación, uno tiene que velar porque funcionen de la mejor manera, que atiendan a la población objetivo de buena forma, que tengan un impacto en la alimentación real, que tengan una forma de medir cómo se entrega el beneficio, y que al final el gasto sea no en administración ni gasto administrativo, sino básicamente en los usuarios. Entonces, y por ejemplo, sobre el programa de alimentación escolar, me quedo ahí en primer lugar porque es el que ha generado más polémica. ¿Cuál es la recomendación que hacían ustedes? Nosotros dejamos fuera el programa de alimentación escolar porque el análisis que nosotros vimos que era integrado es que no existía en este caso un reemplazo directo dentro de la misma oferta pública, porque pasa muchas veces que hay programas que están duplicados, se podrían fusionar, a pesar de que está mal evaluado. Yo creo que acá el mensaje central es que no lo podemos cortar ni usar esos recursos para otro fin, sino que resuelven una necesidad fundamental, cierto, social, y son claves para un grupo importante de población, pero sí que hay mucho espacio y es bueno que se lleve este tipo de discusiones a la discusión pública, porque a veces son discusiones técnicas que a nadie le importan mucho, pero sí hemos aprendido todo de la beca estos días y nos damos cuenta de que sí hay espacio para que se haga mucho mejor. Y yo creo que... Pero no eliminarla y llevar el presupuesto a cero, que es lo que parecía en ese oficio. No, eso por ningún motivo, y eso tampoco fue la recomendación que nosotros hicimos. Nosotros hicimos 2 recomendaciones para 2 grupos de programas, que eran aquellos que persistentemente están mal evaluados y tienen mal desempeño en los últimos 3 años, y aquellos que eran 48 programas, y aquellos que tienen una baja escala, es decir, que tienen un presupuesto de menos de 2.000 millones y atienden al 5% de su población objetivo, o tienen un 40% gasto administrativo. Es decir, de todo el presupuesto que tienen, casi la mitad se va a sueldo, a pagos de arriendo, etcétera, y no están llegando a beneficios sociales directos a las personas. ¿Y esos programas ustedes sí recomiendan eliminarlos? Nosotros recomendamos, volviendo al tema de la palabra, a descontinuar, pero la recomendación era que así como están no pueden seguir operando. Y esa discontinuidad significa repensar ese grupo de oferta social de una manera integral con la otra oferta que existe y ver si hay espacio de fusión, de agregar componente a otros programas o de eliminar y que la necesidad que buscaban atender se dé por cumplida. Entonces, nosotros para esto lo que proponíamos, y esto también fue parte de que teníamos poco tiempo en esta comisión, era encantado seguir haciendo un análisis más exhaustivo, pero lo que proponíamos era que desde una instancia como la Comisión Nacional de Productividad o la futura Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas, que es un proyecto de ley que sigue en el Congreso, existiera una instancia que trascienda al gobierno turno, en que se mire en su totalidad los programas con este enfoque integrado de problemas que busca resolver y población que se atiende, y que ahí se fueran tomando las decisiones según los componentes del programa. O sea, nuestro mensaje es que acá no es llegar y cortar un programa, sino que tiene que haber un análisis más exhaustivo de los problemas. Pero lo que sí encontramos, y fue también por eso que hicimos esta recomendación tan categórica a este grupo, y también recomendamos que para un grupo de programas también
se debía condicionar parte de su presupuesto en las leyes de presupuesto, porque al final hoy día hay un esfuerzo gigante desde el Estado, que tenemos un sistema que todos los años monitorea los programas, que lo miran en toda Latinoamérica como un caso de éxito, pero no tiene ninguna implicancia y repercusión en mejoras de diseño y en el presupuesto que se le asigna. Entonces, acá yo creo que lo primero que hay que despejar es que hay un problema. Hay un secreto a voces en torno a nuestros programas sociales. Hay mal uso de recursos, y hay que decirlo. Hay a ratos duplicidad de lo que se está haciendo, programas que son altamente costo administrativo y no llegan a las personas, pero no es tan simple cómo nos hacemos cargo de eso. Entonces, nuestro mensaje como comisión fue, acá al menos ya identificamos un grupo de estos 100 y tantos programas, y ahora necesitamos una instancia permanente que decida cómo reubicar esos programas. Y haciendo eso, María José, en el cálculo que ustedes hicieron, ¿cuánta plata se ahorra? Mira, nosotros, así como un número grueso, tampoco era tanto para las magnitudes de ahorro que necesitamos, ¿cierto? Un déficit fiscal de 12.000 millones de dólares. Nosotros en esto estimamos que estaría en torno a un ahorro total de 400 millones de dólares. 400 millones. Sí. Muy lejos de los 6.000, que es la meta que tiene el actual gobierno. Muy lejos de los 6.000. De hecho, si uno lee el informe completo, nosotros llegamos a números cercanos a 2.000 millones de dólares si se aplicaban todas las medidas que nosotros señalábamos. Ahora, este fue un ejercicio tampoco exhaustivo, sino una primera barrida de cosas que se podían hacer. Uno, si piensa que se creara esta comisión permanente de revisión del gasto social, uno podría identificar bastante más espacio de ahorro de gasto público o de mejor buen uso del que nosotros identificamos, porque lo que sí nosotros vemos, y esto es algo que nosotros le transmitimos al ministro, nos tocó el ministro Marcel y después al ministro Grau, es que muchas veces está instalado que tocar gasto social o intentar modificar algún componente de algún programa social, de la gratuidad, por ejemplo, de esta misma beca de alimentos, significa poner en riesgo a una población. Y lo que nosotros identificamos en distintos espacios es que hoy día sí hay holguras y hay recursos usados de manera ineficiente que con mucho cuidado y con un plan muy acabados, en el tiempo se podría mejorar el uso de esos recursos y al final lograr llegar mejor a esa población, que es el fin último de la política social. Pero lo que tú nos cuentas es el trabajo de la comisión es algo bien como de bisturí, no bien como detallado, que además no logra grandes números de inmediato, que requiere harto tiempo de trabajo para ir llegando a una meta. Y por otro lado tienes una urgencia política que es muy distinta, que es una promesa de que en 18 meses vas a recortar 6.000 millones de dólares sin tocar el gasto social. ¿Tú lo ves posible? ¿Es posible hoy día en Chile recortar 6.000 millones de dólares sin tocar los beneficios sociales? Yo creo que el grueso no va en los programas sociales, porque al final lo que te comentaba, uno empieza a mirar esta oferta de 700 y tantos programas, y si uno hace un esfuerzo, que es un esfuerzo político en el Congreso, cada uno de estos programas que tiene su público objetivo, tiene, sobre todo en regiones, al final lo que nosotros empezamos a ver, y a mí me tocó estando en el Estado, que si bien un programa no está cumpliendo el objetivo para el que fue creado, sí tiene un impacto social en otros sentidos, muchas veces en las municipalidades, en localidades. Entonces, incluso pensando en todas esas dificultades políticas, el grueso de ahorro no va por los programas sociales, sobre todo en estos que están fragmentados, sino yo creo que va por otro tipo quizás de políticas que también son parte de la política social. Por ejemplo, la gratuidad. La gratuidad, también hicimos recomendaciones al respecto. La gratuidad sigue creciendo en el tiempo. Ahí ustedes sí hicieron, eso sí es cierto, lo que dice Quiroz, que ustedes sí recomendaron el tema de que la gratuidad no valga para las personas que entren después de los 30 años de edad. Nosotros lo que dijimos exactamente fue evaluar que, por ejemplo, se acotara a los 30 años. ¿Y por qué? Porque miramos, tampoco el grueso del gasto estaba ahí, que cada vez va creciendo más el grupo que accede a la gratuidad que tiene más de 30 años y que cuando miramos para qué había sido creado la gratuidad no era una política de capacitación o de estudios post-trabajar, por ejemplo, sino que era de educación post-escolar. Entonces, nosotros veíamos ahí que podía ser algo a explorar. Fuimos súper claros de que se puede estudiar esto. Lo mismo que dijimos en torno al tema de la gratuidad era que no se continuaran gatillando por estos gatillos macroeconómicos, seguir expandiendo los deciles, pensar en mecanismos de salida.
porque al final el gran tema de la gratuidad es que es todo o nada, ¿cierto? Entonces uno podría pensar en que el modelo vaya siendo una especie como de salida gradual, y eso permitiría un mejor uso de los recursos, porque también es de público conocimiento que hay como 300 millones de dólares anuales, al menos, en mal uso de gratuidad de personas que no corresponden al 60% más vulnerable y que al final manipulan la información del registro social de hogares para lograr los ingresos que te pide la gratuidad. Entonces, ahí nuestras recomendaciones apuntaban a usar mejor el beneficio para los que realmente aplican la gratuidad y que no siga expandiendo. Y lo otro que dijimos respecto al tema de educación era que ya es más de largo plazo, pero creemos que también habría un ahorro importante en educación superior, es repensar el largo de las carreras, que al final es algo que se está instalando ahora, que es más de largo aliento las propuestas, pero nosotros tenemos de las carreras más largas en el mundo y no es necesario quizá tener carrera de 5 o 6 años. Y cuando ves este oficio que lo que dice es descontinuar 142 programas sociales, reducir también el presupuesto de otros tantos y con eso llegar a ahorrar 5 billones de pesos, más o menos 6.000 millones de dólares. ¿Qué te parece ese oficio? Mira, yo no he mirado el detalle, el cruce de cuántos fueron los que nosotros recomendamos, ¿cierto? Y cuántos programas hay. Entiendo que son números distintos de partida y claro, por ejemplo, está el tema de la beca Junaed, pero yo creo que acá hay dos cosas. Lo primero es que se entiende por descontinuar, ¿cierto? Y entiendo que el mensaje que transmitió el equipo de la DIPRES es justamente un poco en el espíritu de lo que nosotros decíamos, que es cómo está el programa funcionando, no debe seguir funcionando y hay que revisarlo y hay que repensarlo. Y yo creo que eso, aunque sea muy impopular decirlo, es algo que hay que hacer. Lamentablemente, hoy día estamos en una inercia del gasto social en que en este grupo transversal hubo bastante consenso en decir tenemos que meternos en los programas sociales y entiendo que la recomendación de Hacienda apuntaba a decir no sigamos haciéndolo como lo estamos haciendo, hagámoslo bien, porque son programas importantes y si ese es el espíritu, creo que apunta en la dirección correcta. Ahora, en eso probablemente todos estamos de acuerdo, ¿no? Que hay programas que están mal evaluados, que hay que repensar cómo se hacen para que los beneficios efectivamente lleguen de manera más eficiente. Pero eso no lleva el gasto asociado a ese programa a cero, que es el ejercicio que se hace ahí, ¿no? Que se empieza a sumar y dice, por ejemplo, el programa de alimentación escolar se descontinúa, por lo tanto, cero, y con esa suma, digamos, se llega a los 6.000 millones de dólares. Claro, no, yo creo que ese ejercicio era un ejercicio al final de un caso hipotético, no plausible, pero explicar un poco hoy día toda esta bolsa de programa podrían hacerlo mejor y está implicando para el Estado este gasto. Obviamente que dentro de ese grupo hay cosas que no se pueden eliminar porque no tienen un reemplazo directo. Pero mira, un ejemplo que nosotros miramos harto y a mí también me tocó mirarlo harto cuando estuve en el Estado, el caso de las políticas pro empleo mujer. Que aunque nadie lo crea, hoy día existen, lo tenía por acá anotado, más de 60 programas que buscan hacerse cargo de los desafíos laborales de las mujeres en 17 instituciones distintas. Un ejemplo claro, por ejemplo, es Prodemu y el CERNAME, que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y está Prodemu por otro lado. Y ahí hay una evidente duplicidad de objetivos de programa, incluso de beneficiarias. Entonces, cuando uno ve esos casos y ve el desafío, hoy día conocimos datos de que el desempleo femenino llega a los 2 dígitos, que tenemos un desafío en empleabilidad de la mujer urgente y tenemos un gasto social que está ahí, que probablemente hay programas que lo hacen muy bien, otros no tanto, otros duplicados, pero es algo que nos tenemos que hacer cargo y por último quedarnos con 2, 3 programas, pero que lo hagan bien y que tengan un impacto. Entonces, y ahí se puede ahorrar grasa, digamos, no ahorrar el beneficio solamente. Y quizás sí, acá yo creo que obviamente lo que se busca no es dejar de desatender el empleo femenino, pero es decir, ok, estoy gastando 100, quizás puedo gastar 60 y lo hago mejor, o quizás tengo que gastar 120, pero hoy día lo que pasa, y también fue parte de la recomendación de la comisión, es que también nosotros tenemos un modelo de creación de programas que se crean según las necesidades que van apareciendo y también las promesas de campaña y lo que buscan los gobiernos de turno, y tenemos un árbol de Pascua de política social que incluso es muy complejo para una persona que quiere postular algo, saber dónde ir. Esto mismo que te decía, este ejemplo de los temas de apresto laboral de la mujer. Entonces, al final uno dice cómo llegar mejor a la población, es como el objetivo de fondo, y cómo también
ir graduando los programas, que fue algo que nosotros propusimos en este informe, decir, uno también debería decir, el programa se da por terminado cuando se cumpla este objetivo social. Y eso hoy día tampoco pasa en nuestra política social y hay experiencia internacional que sí funciona de ir haciendo eso. María José, esto va en un elemento más amplio porque por un lado estamos hablando de estos recortes o de esta posibilidad de ir cortando algo del gasto, pero esto va vinculado también, naturalmente, al proyecto de reforma tributaria del gobierno que también básicamente lo que quiere es reducir los impuestos con la esperanza de que ello va a impulsar la inversión, el crecimiento y por tanto el empleo. ¿Cómo conversa esto? Finalmente ustedes han hecho el análisis, cuadran los números, ¿qué desafíos se abren cuando además tenemos, y lo hablábamos antes, un problema de un déficit fiscal que ha venido creciendo sostenidamente en los últimos 15 años en Chile? Y por lo tanto aquí, ¿cuadran las cifras que estamos viendo, los cálculos que tenemos o no? Mire, yo creo que todavía tenemos un panorama incompleto, parcial, y falta claramente información, porque lo que está en el informe financiero de la reforma es el impacto de la reforma, y todavía falta conocer, y que es muy importante, el próximo informe de finanzas públicas, en donde esté la proyección de ingresos, ¿cierto? Donde ha habido bastante duda en el último año de cómo se está realizando, y el panorama general de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Y yo creo que aquí, a los que creemos, que yo soy de esos que es necesario lo medular de este proyecto, es decir, yo creo que hoy día necesitamos volver a crecer, que crecer es necesario, pero no suficiente, es una condición necesaria para volver a generar empleo, que tiene que ir acompañado de otras cosas que podemos hablar también acá. Pero los que creemos que sí, la rebaja, sobre todo el impuesto corporativo, la inviolabilidad tributaria, dar más certeza jurídica, resolver parte de los temas que tenemos en las aprobaciones medioambientales sin, obviamente, descuidar el medio ambiente, es clave para reimpulsar el crecimiento. Creemos que hay que resolver, a mi juicio, al menos dos cosas en este texto. Uno, efectivamente, este panorama incompleto de las compensaciones de estos menores ingresos permanentes, porque al final acá se está apostando crecimiento. Y ahí hay harta evidencia mixta de los impactos que puede tener en crecimiento una rebaja del impuesto corporativo, sobre todo. El informe financiero se basa principalmente en la Comisión Marfan, pero la Comisión Marfan también es bien cuidadosa en decir que esto es bajo cierto escenario. Entonces, yo siento que ahí falta información y que el debate de esta reforma debiera enfocarse en garantizar que hayan, para una rebaja de ingresos permanentes, haya un panorama de ingresos certeros o menor gasto en su efecto certero. Es decir, y eso todavía no está. Yo creo que todavía no está y creo que acá hay bastante consenso incluso entre economistas de la derecha que falta información para darle esa sostenibilidad fiscal al proyecto, y yo creo que sí es posible y uno esperaría y lo valorable sería que la discusión legislativa se lleve a ese ámbito técnico, ¿cierto? Y a una discusión súper rigurosa de buscar espacios de compensación vía la revisión de otro impuesto. Por ejemplo, ha salido el tema del impuesto al diésel, que es algo que siempre está dando vuelta, o por ejemplo la renta presunta, que son temas que se pueden revisar para compensar esta rebaja. Y también un esquema realista que se vaya revisando en el tiempo de menor gasto, pero también una mirada, como decíamos al principio, que sea súper, que tenga una mirada completa del gasto social, sobre todo. Es decir, si quiero rebajar tal programa, pensar dónde va a estar esa compensación, y ahí la mirada de los 700 programas, su conjunto, es súper importante. María José, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Gracias a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que Importa. Esperamos haber podido dejar un poco más claro el panorama sobre estos recortes, esta motosierra sobre el gasto estatal, que sin duda va a seguir siendo tema durante toda esta temporada y hasta que llegue la hora de elaborar el presupuesto del año 2027. Así que vamos a tener un ojo puesto en este asunto durante todo el año. Te quiero invitar, como siempre, a que sigas viendo nuestros programas. Todos los lunes Animales Políticos con Cristóbal Belolio, todos los miércoles Lo que Importa, todos los jueves
el estado del arte con Vivi Encina, también tenemos una novedad. Junto a mis columnas de opinión que estamos subiendo siempre en nuestro sitio de YouTube, también ahora están disponibles las columnas de opinión de Cristóbal Velolio. La primera ya está esta semana para que vayas a nuestro sitio web, a nuestro sitio en YouTube, y también ahí te informes sobre la columna de actualidad de Cristóbal. Y nosotros nos encontramos la próxima semana con otro tema que importa. Lo que importa fue presentado por Turismo City, Aprofa, Grupo Planeta y Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.